Josep decía... El silencio de los corderos. Crec que és una pel·lícula, un tema que és de manual, ¿no? Pero ya un caso extremo, ¿no? Sí, sí, es un caso extremo de perversión, ¿no? La antigua psicopatía. Hay quien prefiere llamar a estos casos psicopatía, pero es una perversión a la enésima potencia, ¿no? Y lo que se ve ahí es que este hombre necesita actuar, necesita realizar cosas, imaginariamente lo simbólico, porque cuando cuelga al policía al que mata, lo cuelga como un Cristo, ¿no? O sea, que hay algo de lo simbólico, pero bien debajo. Aquel que despelleja en la celda. Sí, sí, y que lo cuelga como un Cristo, ¿no? O sea, realiza imaginariamente lo simbólico. Más que una decisión del yo, es... Decisión es la palabra. El acto perverso, ya lo vamos a leer, es un delirio, es un acto delirante. Es mi hipótesis y creo que se podría defender. Es un acto delirante. Por eso yo hice todo un trabajo sobre la perversión, sobre el fantasma perverso. Perdó, però hi ha un domini a la vegada. Com? Hi ha un domini que, per això hi ha aquesta ambivalència que deia Guillermo, accepta i no accepta aquestes. O sigui, sap dosificar-se per tenir el gaudi, el màxim gaudi. És el típic psicòpata que assassina o que viola i tal, i que no l'agafen mai. És el Jack el Destripador. M'imagino que hi ha aquesta ambivalència de que ell també domina, potser per tenir més plaer, no sé. Bueno, no lo pillan, hasta que lo pillan, Bueno, porque no tiene culpa. Però sap, o sigui, és tot acte, vol realitzar la pulsió, però a la vegada té un cert control d'això, perquè si no, no seria possible la seva vida. O sigui, que això és aquesta ambivalència, no? De aceptar y no aceptar la castración. Sí, la acepta, la ve, pero la reniega. Y la reniega en el momento del acto perverso. En el momento del acto perverso es como si delira, es un delirio de acción. Y en ese delirio de acción encarna al padre de la horda. Encarna al padre, o sea, él se hace carne, encarna al padre de la horda. ¿Se acuerdan del mito de Totem y Tabú? ¿No? El que podía con todas las mujeres. Y prohibía a los hijos cualquier relación sexual. Ahí hay un punto de crueldad. En este punto hay crueldad en el perverso, en el acto perverso. Hay crueldad para con el otro. Al otro lo trata como una cosa. Como una basura. Como una basura. Habíamos visto el otro día que no todas las perversiones se debían a una estructura perversa, sino que cualquier persona puede tener actos perversos. O sigui que tothom té, d'alguna manera, minimitzats molt aquests mecanismes. Sí, por ejemplo, hablábamos el otro día, los varones, los hombres, que en el acto del coito, ¿se acuerdan, no? En el acto del coito necesitaban reducir a la mujer a la categoría de objeto. De pronto la mujer no es un semejante, es un objeto. ¿Por qué? Porque si no lo reduce a la categoría de objeto, no puede gozar. Se le presentifica como su madre y realmente no tiene elección. Entonces, ¿cuál es la manera de reducir a la mujer a la categoría de objeto? Solo en el momento del coito. Por ejemplo, fijándose, pero eso es automático, no es que dice ahora me voy a fijar en sus labios, o en sus pechos, o en sus piernas. No, automáticamente como si la troceara, imaginariamente, ¿no? Y eso le permite gozar. La mujer también puede gozar porque
ella disfruta sintiéndose un objeto de deseo del fantasma del hombre. Però aquí no hi ha perversió per part d'ella en aquest any. No, ella no. Ella no. Son ellos los malos. Ya lo decían las madres de las chicas, ¿no? Son todos iguales. Tenías razón. Esto viene que el otro día lo hablamos, ¿no? De un poco de este aspecto de lo real del Padre. ¿eh? Lo real del Padre, que como decía Lacan, en realidad lo real del Padre, el Padre real es el espermatozoide. Pero lo real del Padre es aquellos elementos de las pulsiones paternas que se fijan en el sujeto. La mirada del Padre, la voz del Padre, la caricia del Padre. Ese Padre real o lo real del Padre sí que de alguna manera tiene que ver con el mito de Freud de Totem y Tabú, ¿no? Donde ustedes recuerdan que es un mito, como el mito del Edipo, como el mito de Moisés, son mitos en los que Freud se apoyó para desarrollar su teoría. En el mito recuerdan que el padre de la horda es el que es el gozador, es el que se satisface de todas las mujeres y prohíbe a los hijos y a las hijas tener relaciones sexuales. Entonces digamos que eso podría anotarse, inscribirse de manera benéfica en el sentido de que prohíbe el incesto con la madre. Él se lo permite todo, pero prohíbe a los hijos el incesto con la madre y a las hijas también. Por lo tanto, él comete el incesto con las hijas, pero les brinda otro goce distinto, que es el goce fálico. Eso siguiendo con el mito, ¿no? Mientras que la madre solo le brinda a los hijos el goce de la posesión total, el goce arbitrario, el goce materno. Por lo tanto, las niñas aprenderían a gozar como un objeto de ese padre, pero no con el padre en la vida real, sino con un hombre. Les voy a leer rápidamente un ejemplo clínico. Un paciente que durante muchos años tenía un rasgo de perversión exhibicionista, ¿no? Él se agazapaba, se escondía y cuando venía una mujer, en general mayor, se abría la gabardina y mostraba su pene. Un día lo pillé y entonces me llamó. Estaba tan asustado de que la policía lo metiera preso y digamos, con una pena muy fuerte, y me llamó y empezó a trabajar. En su pueblo ya se había hecho un poquito de fama, ya lo tenían un poco fichado, ¿no? Empezó a los 14 años esta historia. Y entonces empieza a analizarse y empieza a hablar de eso, pero yo digo, eso es un perverso, no va a durar mucho, ¿no? Durarán unas sesiones y tal. No duró una sesión, más tiempo. Era un acto perverso, pero no un paciente obsesivo. Me dice en una sesión, mi madre se ha absorbido a mi padre que se ha dejado sorber. Él no podía vivir sin ella. Yo también estoy pegado a mi madre. Cuando digo de irme de casa, es como si le arrancaran un trozo de cuerpo, como si le arrancaran, su madre, un trozo de cuerpo. Le señalo que él se enuncia como trozo de cuerpo, ¿no? Como si a ella le arrancara un trozo, y usted está diciendo que es un trozo de cuerpo de ella. Dice, sí, es el último trozo que le queda. Habla luego de lo triste, amargado, preocupado, desilusionado que se siente por lo que le falta y porque en su casa ya no tiene lugar. Tiempo atrás había referido que su madre lo trata como su niño de confianza y él se deja. Ya no tenía 14 años.
Cuenta lo enamorado que estaba de su madre cuando era niño por el trato especial que recibía. Todo esto, por supuesto, lo pudo decir cuando ya llevaba tiempo de tratamiento y había hablado de muchas otras cosas, ¿no? Dice, una vez la vi desnudarse, vi los pechos de mi madre y me excitó. Muy consciente de todo esto, ¿no? Me tuve que reprimir. El exhibicionismo lo hacía con mujeres mayores. Me excitaban, porque mi madre me excitaba. También yo me ponía su traje de baño y me excitaba, ¿no? Se disfrazaba de ella. Tiene un lapsus y dice, quiero ser con ella. Lo que quería decir es, quiero ser como ella. Quiero ser con ella. Es el amor de mi vida. Era feliz con mi madre, siempre estaba con ella. No soy capaz de vivir solo, como si la necesitara. Es parte de mí. Y yo digo, y él parte de ella en el lugar del falo imaginario, ¿no? Un trozo de ella, dijo. En otra sesión recuerda cuando, siendo adolescente, dejaba la huella de su semen en la cama. Se masturbaba y eyaculaba en la cama, ¿no? Un día su madre le preguntó, ¿qué es esto? Él le muestra a su madre el producto de su sexo y mira cómo su madre le mira a su sexo, su semen, ¿no? Haciendo de esas sábanas incestuosas el escenario de una relación sexual posible a través de las miradas. Logra así el ideal fálico imaginario de un solo ser con ella, ¿no? Las miradas de los dos concentradas en su semen. Hizo muy buen trabajo este hombre, muy buen trabajo, bastantes años se analizó, y naturalmente fue dejando esta práctica que tenía desde los 14 años. Le costó bastante. Después la cambió por la seducción compulsiva. Pero bueno, eso era otra cosa, ¿no? Otro nivel, claro. No había mujer que se le escapara. Pero no podía ser pareja, no podía tener una novia. Hasta que al final pudo tener una novia. Pudo montar un negocio en su ciudad y ahí le perdí, dejó de venir, pero después de muchos años, Pero ya era una persona normal, le gustaban las mujeres, como cualquier tío, y estaba de novio, y con los vaivenes y vicisitudes de una relación con otra persona, con una mujer, ¿no? Tenía como manía por el momento, porque decía que cuando dormía con ella y después ella se levantaba temprano y se iba, lo que no podía soportar era el ruido de los tacones en la calle, los tacones de ella, cuando se iba o cuando volvía. Eran manías, como buen obsesivo tenía sus manías. Era un buen artista, pintor, escultor, hacía cosas realmente muy, muy bonitas. Como no tenía mucho dinero, me pagaba con obras. Poco de dinero y un poco de obras. Tengo el despacho lleno de obras de este hombre. Pero muy bonitas, yo encantado porque como me gusta el arte, me sentía bien pagado. ¿Qué más? Incluso la novia, la chica con la que salía, hasta que se fue, tenía una hija y él pudo, digamos, acomodarse también con esta nena. O sea, haciendo una vida normal, ¿no? Mientras tenía esos arrebatos exhibicionistas, no podía evitarlo, realmente no podía. Y sufría mucho, cosas que al perverso mucho no le pasa. Pero sufría no por el acto le encantaba. Sufría porque pudieran cogerlo. Pero esta es la culpa, esta es la culpabilidad. Un perverso no, le da igual. Sale corriendo, se escapa, y si lo pillan, y bueno, gajes de oficio, ¿no? Podríamos decir que en este caso
el hecho de que la estructura sea neurótica, obsesiva y no sea un perverso, es porque, bueno, en la escena esta del semen en la cama, de la mirada de ellos, que ahí está el deseo, ¿no? Entiendo yo el deseo por parte de la madre y por parte del hijo, Sí. pero hay un deseo, bueno, que se supone que puede darse en toda relación madre-hijo, pero siempre hay un interdictor, que es el padre, en este caso no está, Claro. o que es una función, digamos, desfalleciente, ¿no? Pero un deseo exhibicionista. No. Bueno, digo deseo que normalmente, bueno, el deseo físico es el deseo del otro, ¿no? Y normalmente no voy a decir que la madre desea al hijo de una forma, ¿cómo se llama? Que sí que el deseo está flotando ahí, me refiero. En el perverso, ¿cómo sería la relación? El deseo en el perverso solo no es mucho más grande que el deseo en el neurótico, solo ayuda a la voluntad de goce, solo, digamos, incentiva la voluntad de goce, ¿no? Por ejemplo, el exhibicionista perverso, el voyerista o el fetichista, ¿no? El fetichista que goza con una parte de una liga o cualquier cosa de la chica. Y en el amor, veíamos el otro día, ¿se acuerdan? En el amor también, no solo en el acto sexual, sino en el acto de amor. Dice Freud que en el amor hay un grado de fetichismo que pertenece al amor normal, y cita nada menos que a Goethe en el Fausto, donde dice Goethe: procúrame un pañuelo de su seno, una liga para el amor que siento. Eso es fetichismo, ¿no? Pero es un fetichismo al servicio del amor. Tiene una canción que se llama Tu nombre me sabe a hierba, donde tiene unos versos que dicen: tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Pedazos de vestimentas, fetiches. También en la relación de la madre con el bebé, ¿no? Donde el niño juega el papel de objeto de deseo y objeto de goce de la madre. Si hay una perversión es esa, en la madre, en la mujer, no otra. Y en el acto sexual del varón. Pero podríamos decir sí, que ahí el deseo es como ese incesto por las madres como necesario, esa alienación para que luego se dé la separación. Sí, sí. ¿No? Sí, así como es necesario la perversión del varón en el coito para que el coito funcione. Sí, es un poco lo que digo antes. Sí que de alguna manera, aunque posiblemente será igual, no será a los 13 años, igual será a los 5, ¿no? Pero hay un momento en que es el padre de alguna manera hace la separación, ¿no? Y la misma madre. También la madre, sí, pero bueno, por digamos sería la ley, ¿no? La puede imponer Sí. uno u otro. Pero la madre también, si ha vivido una relación de separación adecuada, una castración adecuada, también va a poner límites. Sí. Diré, pero no solo por poner límites, sino porque esa pasión que tienen los primeros meses de la vida va a empezar a mermar y le van a interesar otras cosas. Le van a interesar el trabajo, los libros, el marido, ¿no? Va a empezar a tener deseos sexuales, etc. Y ahí ya automáticamente le está marcando al bebé que mira para otro lado, que él no es el único objeto, él o ella, el único objeto de su vida. Una pregunta. Es diu que el pervers, el psicòpata, no té sentiment de culpa, mentre que el neuròtic o l'histèric Sí. podria caure en tenir certes perversions, Sí. no? Sí que té sentiment de culpa. Sí. Aquesta, parla una mica d'això, si
Bueno, por ejemplo, a veces las histéricas caen en situaciones de perversión, especialmente si están muy enamoradas, pero después la culpa es enorme. Claro, porque todo lo que parece prohibido, en realidad los neuróticos lo anhelamos mucho. Los neuróticos somos perversos frustrados, ¿no? Y entonces cuando nos asomamos de alguna manera a la perversión, de alguna manera, ¿no? Sí. De pronto después viene el sentimiento de culpabilidad, porque es la zona prohibida, es la zona que los neuróticos tenemos como vedada, ¿no? Lo que fuimos en la infancia. Lo que fuimos en la infancia, perversos polimorfos. O sigui que el pervers no té sentiment de culpa. No, no. Y por eso no vienen a analizarse. Per això no s'analitza. No vienen a analizarse. A veces si se ha atendido por poco tiempo a un perverso, primero que me animo a... Bueno, ja el Carlos Jorge explica un cas de quan ell treballava a Argentina, sembla que era, no, o aquí, no ho recordo ara, d'un pervers que practicava l'animalisme sexual amb un gos. I se li mor el gos i ell va fer psicoanàlisi amb el Carlos precisament per superar el dolor de la pèrdua del gos. Bueno, por eso. Això ho va explicar el Carlos, no sé si ho recordeu, però és un Sí. cas que va explicar ell. Es ahí cuando los perversos vienen a análisis durante un tiempito. Durante un tiempo hasta que... ¿Por qué no pueden seguir con la perversión? ¿Cómo? Porque no pueden seguir con la perversión, vienen análisis. Porque vienen deprimidos, porque también... Pero tienen un duelo, ¿no? Claro, Sí, van a fer un dol. Sí. es un duelo, y entonces en cuanto comienzan a elaborar un poco el duelo, ya se van. ¿Por qué? Porque el sujeto es supuesto saber que es necesario que se le otorgue al analista, ¿no? Uno va al analista porque piensa que te va a decir algo que uno no sabe y después descubre uno que uno sabe. No lo tiene, ellos saben, sobre vos se sabe más que nadie, más que el analista, más que los neuróticos, saben cómo hacer gozar al otro. Sí. ¿Piensas que hay un nivel de sufrimiento en el perverso o simplemente es... Son seres humanos. Entonces, si llegan a consultar es porque hay un nivel de sufrimiento. Claro, porque sufren por la pérdida de su objeto sexual, por ejemplo, ¿no? O sí. Claro, pero no desde el sentimiento de culpa o desde esa situación. Claro. Entonces es superior, digamos. Claro, entonces hay una diferencia clarísima. Sí. Sin embargo, tienen superior. Tienen superior. Claro. Tienen una moral, no tienen, la ética es una cosa muy rara, distinta a los neuróticos, pero tienen una moral terrible. No en vano, Lacan escribió el trabajo Kant con Sade, que lo pueden leer, ¿no? Donde dice, así como para Kant, digamos el superior, no dice el superior, pero su mandato es el bien, hacer el bien a la gente. El mandato de Sade, por ejemplo, es el goce. A gozar, hay que gozar. ¿No? Si ustedes leen a Sade, todo vale. ¿No? La cuestión es hacer gozar al otro y gozar con él, ¿no? Pero entonces, perdón. No, O sea, no tienen conciencia de la transgresión que realizan, ¿no? La transgresión a la ley. Sí, tienen conciencia de la transgresión, pero le gusta, le va la marcha. Vale, conscientes de la transgresión. Sí, pero igual no pueden evitarlo. No pueden dejar, es como estoy pensando en la compulsión a la repetición, algo de esto. Sí, bueno, es más fuerte. Yo creo que es el acto perverso, por ejemplo, que es una situación delirante. Delirante. Bueno, lo que decías. Yo creo que en el caso de Sade, la tendencia a cometer actos perversos continuos, un poco es por una negación de la ley. Es decir, una de las cosas de Sade decía que hay que gozar porque esto es lo que nos pide el cuerpo, ¿no? Y entonces que hay que dejarse llevar por la naturaleza, ¿no? Que hay que volver a los instintos más básicos
hay que voluntad de gozar. goce, sí, sí. Así como para Kant era hay que hacer el bien o hay que, digamos, apoyar lo bueno, para él era hay que gozar. Es un imperativo, ¿no? Es un imperativo, claro, goza. Como un imperativo del superyo. El superyo que te dice goza. Y son obedientes y sometidos al superyo. Pero bueno, el sadismo y el poder van. Lo que pasa es que los políticos serían más actos perversos, más que una... Serían más actos perversos. Una estructura perversa. Sí, sí, serían actos perversos. En la Alemania nazi, en los campos de concentración, normalmente los soldados, bueno, la gente que estaba allí trabajando y tal, normalmente eran gente muy especial, no todo el mundo servía, es decir, era gente que posiblemente así, a ese nivel sí que podía haber perversos, ¿no? Porque realmente no todo el mundo servía para eso, ¿no? Y incluso seleccionaba mucho a la gente. También en los niños que mencionaron la disposición perversa polimorfa, que se dice, donde el niño o la niña en construcción está entregado a las pulsiones parciales, ¿no? La pulsión, decía Freud, es perversa, pero no es la perversión. Pero No es la perversión. La persona, el otro día lo hacíamos, ¿no? La pulsión es perversa porque saliendo, por ejemplo, de una zona pulsional, se dirige al otro, acá está el otro, y en su camino vuelve a satisfacerse sobre el mismo objeto pulsional, ¿no? La boca que se besa a sí mismo, ¿no? La mirada que cree atrapar al otro y disfruta mirando o escuchando. Y en ese recorrido hacia el otro cree alcanzarlo, cree encontrarlo. Después en el fantasma, el sujeto, ya cuando el sujeto está establecido, que es allí cuando puede establecerse el perverso, la perversión. O sea, que esto es perverso. La libido es perversa. Se satisface con pedazos, miradas, voces, succiones, pero cuando el sujeto ya está constituido, este sujeto se va a relacionar, a vincular con el objeto o con los objetos que mejor le han venido en la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sujeto ya configurado puede funcionar como perverso, porque la fantasía es perversa también. El fantasma inconsciente humano es perverso. Fíjense, el sujeto se relaciona, se identifica, se satisface con un objeto. Yo soy la mirada de mi madre, por ejemplo. Y en esa ilusión, el sujeto se siente en incesto. Pero la fantasía reemplaza a lo imposible. Reemplaza, por ejemplo, al incesto y al parricidio. Por lo tanto, todos, una vez superado, digamos así, esa etapa infantil de perversión polimorfa y haber, digamos, atravesado la situación edípica y la latencia, etc., se nos configura un fantasma que es perverso en su esencia. Eso se entiende, ¿no? ¿Sí? Vale. Sin embargo, en el fantasma este, que entiendo que es el fantasma neurótico, desde el momento en que hay sujeto barrado, la perversión que es a nivel fantasía. Fantasía, claro. En Kant con Sade, Lacan dice que en el perverso el fantasma es al revés. El sujeto se identifica como siendo el objeto. Mira, ¿no? Mira. Y el otro pone al otro en el lugar de la división. Él no acepta la división, no acepta que es un sujeto dividido.
él es un objeto de goce. Él se presta a cualquier tipo de goce, bueno, cualquiera, bueno, la perversión que más le guste, ¿no? Y pone en el otro la angustia del sujeto dividido. Por ejemplo, cuando el exhibicionista abre su gabardina, lo que busca y lo que espera es el susto de la mujer, o la sorpresa o la impresión. Mira lo que tengo y tú no tienes, ¿no? ¿Te gusta? Angustia, ¿no? Sí, sí. Busca la angustia del otro. Claro. El perverso, digo, el exhibicionista, el voyerista, el fetichista, el sádico, el masoquista. La posición siempre es esa. Perdó, el voyerista no busca d'alguna manera l'excitació sexual de l'altre. No. No, la propia. Però no és com una seducció compulsiva Él es el ojo que imaginària, com un deliri de que Sí. l'altre s'excitarà veient els genitals d'ell, per exemple. El, No va per aquí. el exhibicionista. Sí. No, no, O no. sigui, l'altre és un deliri que l'altre s'excitarà veient els genitals que li ensenya, No. el de la gabardina. No le pone que se excita, le pone que se angustia. Angústia. Que se angustia. Y en el voyerista tiene la secreta esperanza de que el otro lo mire mirarlo. Ja. ¿Eh? Es un ojo que se asoma por la cerradura, que tiene la fantasía de que ella o él, depende de lo que esté mirando, mire ese ojo como lo mira o la mira. O sigui que al voyer sí que hi hauria una fantasia de seducció, mentre que en l'exhibicionista no. ¿En quién habría una fantasía? En el voyer. Hi hauria un deliri de buscar l'altre, o sigui, mira l'altre i vol ser mirat per l'altre, trobar-se amb la mirada de l'altre. Que Això tindria que haver una seducció, no? Que el otro le confirme que él es un ojo. Y que el otro se sienta perturbado mirando cómo lo mira. Busca la perturbación del otro, la angustia del otro, la división del otro. ¿La división qué es? La división es eso, la división es la angustia de no ser un ente entero. Aquí él se pone en un lugar entero, es un ojo. Creo que es en el final de la angustia, Lacan, cuando habla de la perversión, también sitúa tres elementos, ¿no? La petita, el objeto A, el sujeto barrado y el otro como no barrado. Entonces, por ejemplo, pone en el caso del sádico. El sádico normalmente, y esto se ve por ejemplo en determinadas películas, donde siempre hay un otro que mira la escena, ¿no? Entonces el otro es el que goza. El que está siendo azotado de alguna forma está en lugar de sujeto barrado y el sádico está en lugar de objeto A. El objeto como es un objeto al servicio del otro que goza. El trío se cambia según si es el masoquista, la posición de cada uno, ¿no? Pero sitúa estos tres elementos, ¿no? El otro, no barrado, en este caso, había una película que se llamaba 8 milímetros, era una película de Nicolas Cage, que se hacían películas, se filmaban escenas muy sádicas en que llegaban a matar a las personas, ¿no? Las películas que vendían las compraba gente muy rica, ¿no? Compraba gente con mucho dinero. Entonces se grababa la escena en que maltrataban hasta la muerte a una chica y entonces había quien pagaba por esas escenas. Era el sádico, la víctima y el otro que goza. Ese otro que goza que ve la película esa no tiene por qué ser un perverso, ¿no? No.
Puede votar un neurótico. Puede ser un neurótico, claro, que ve, que disfruta de cómo el perverso disfruta Como el que... y que no se anima a hacerlo. Si se animara no necesitaría ver la película, se iría, Claro. iría a la escena directamente, al acto, ¿no? El transvestismo, por ejemplo, aparece como una tentativa del fetichista de reunirse con ese objeto del que está separado. El sujeto se identifica con una mujer que tiene el falo escondido. El travesti, el que se viste de mujer. Hay un libro muy interesante que se llama Memorias del abate de Croissy, vestido de mujer. Lo pueden leer, es muy... Como el tipo necesitaba vestirse de mujer para disfrutar. Reniega de la castración, ¿no? La mujer tiene un falo escondido y ejerce su voluntad de hacer existir la mujer que no le falta nada, ¿no? Imagina ser la mujer, el otro, como consta en su libro. Él se divertía así, ese era su goce. Él sabe que sigue siendo un hombre, pero la imagen que los otros le devuelven de sí mismo es una imagen femenina. Es la máscara, o sea, él necesita esa máscara. La máscara es la verdad para él. Esa es la renegación. Sabe, pero necesita lo otro. El transexual emplea todo su esfuerzo en alcanzar el otro sexo, la mujer en lo real, ¿no? Se hace operar para ser una mujer, por ejemplo. Cuando el perverso se identifica como el objeto de la pulsión escópica de la mirada, se genera el voyerismo o el exhibicionismo, lo que hablamos. La mirada omnipresente es el puente que une imaginariamente lo masculino y lo femenino, borrando las diferencias. Imposibles de reconciliar y construyendo así el faro. No hay diferencia. El voyeur es la mirada que busca el falo ausente de la mujer, a la que observa, dedicada al goce de su propio cuerpo, y a la que presta su mirada para tapar su castración y fundirse en el todo del otro. ¿Se entiende? El exhibicionista hace lo que le decía, hace la demostración del que tiene al que no tiene para consternarlo, para avergonzarlo, por no ser igual que él que tiene supuestamente el faro, ¿no? Hace aparecer en el otro la mirada que lo mira mirarse, ¿no? La mirada del otro que lo mira como él se mira a sí mismo en realidad, mira lo que tiene y lo que está mostrando. Se da a ver, ofreciéndose como un niño a la mirada cautivadora de su madre en el sueño incestuoso del uno posible, ¿no? Como en el semen este paciente. Cuando el perverso se identifica con el objeto de la pulsión invocante, la voz, se manifiesta el masoquismo y el sadismo. Cuando se identifica con la voz. Es la voz que se hace oír por el otro para provocar su goce. Toma, sufre, ¿no? Por ejemplo. Y el otro, la voz. El masoquista se ofrece... Es más la voz que el acto. Sí. El masoquista se ofrece como objeto gozoso y angustia al otro y sabe así que el otro lo desea. O sea, el que maneja la cosa es el masoquista, como él sabe. ¿No? Este es el masoquista. Pégame, y el otro se angustia, ¿no? Al oírlo. Si ustedes recuerdan el trabajo de Freud, Pegan a un niño, donde Freud sanciona el masoquismo primordial, que en realidad sería la ejemplificación
para Lacan, de la entrada del lenguaje en el sujeto humano. El lenguaje, como un látigo, nos obliga a renunciar a parte del goce. Aparte del goce, ¿no? Y nos obliga a entrar en el lenguaje. Nos permite transformar el goce otro, ese goce mítico, en goce fálico. El goce fálico que va a marcar tanto la palabra, la posibilidad de hablar, el esfuerzo de hablar y el fantasma. Aquí, el fantasma neuronal. Ahí hay goce fálico. ¿Qué más? Preguntas, venga. Cuando Freud habla de los destinos de la pulsión, habla de 4 destinos, me parece. Los primeros serán que la pulsión pueda volverse sobre uno mismo y también que pueda convertirse en su contrario, ¿no? Digo yo, estos serían, después hay la represión y la sublimación. Digo yo, estos mecanismos serían propios tal vez de la perversión, o lo digo porque la represión sería un mecanismo típico de la neurosis. Pero la represión, el perverso también. El perverso tiene represión, tiene sublimación. Hay perversos artistas muy ricos, ¿no? Que han hecho obras extraordinarias. No, existen los 4 destinos de la pulsión, pero también existe, además de la represión, la renegación. Así como en el neurótico existe la negación, ¿no? Todos tenemos los 4 destinos de la pulsión, pero algunos negamos más que otros. Y es necesario negar para poder vivir ciertas cosas. El perverso tiene un tipo de negación especial, que es esta, la renegación. Y el psicótico tiene la forclusión. Cada estructura tiene su mecanismo propio. No hablamos, bueno, ya hablaremos la próxima, de por qué se hace una estructura y no otra, ¿no? Y hablaremos después también específicamente del fantasma. Esto que hablamos el otro día, no sé, la sesión clínica, ¿tuvieron la sesión clínica? ¿No? Que yo conté la historia de Carlomagno, ¿no? La historia, no, esta cosa de Carlomagno. Esto grafica bien, es un ejemplo de fantasma, ¿no? Cómo el fantasma nos hace agarrarnos a alguien o a algo, ¿no? Carlomagno primero se agarró a esa muchacha, se enamoró de esa muchacha joven, él era mayor, él era viejo, y no podía separarse de ella. Y la muchacha murió y se quedó atrapado en una cosa necrofílica, amaba el cadáver, ¿sí? Y el abate de Choisy, creo que se llamaba, que el cadáver de la muchacha tenía un anillo abajo de la lengua, y inmediatamente se lo sacó. Y evidentemente a Carlomagno se le fue ese ataque de amor que tenía, ¿no? Y permitió que se enterrara a la muchacha y tal, pero le cogió un amor con el arzobispo, cosa que cayó muy mal en el reino, ¿no? Aunque el otro día me decía una chica francesa que sabía la historia, que parece que Carlomagno era bisexual. ¿Sabían ustedes? ¿No? Bueno, la cuestión que se enamoró del arzobispo, una situación muy embarazosa, y el arzobispo trató de desembarazarse del anillo y lo tiró al lago Constanza. Y desde entonces Carlomagno quedó atrapado mirando el lago Constanza nostálgicamente. O sea, pasó de un amor desesperado, un ardor amoroso con la muchacha, una necrofilia, un amor homosexual y un amor melancólico, ¿no? Con ese lago atraído, la mirada hacia ese lago. Eso es lo que pasa con el fantasma, nos engancha a alguien y quedamos ahí enganchados y no sabemos por qué. En realidad, si uno se analiza, puede entender, me refiero ahora a los neuróticos, ¿no? Uno puede saber un poco más después de recorrer todas sus cadenas simbólicas y todo lo demás, más o menos, ¿qué es ese objeto para uno?
y tiene que ver con la boca, ¿no? Si uno, por ejemplo, es un borrachín que le gusta tomar, ¿no? O si uno le gusta retener o expulsar mucho las relaciones con los otros, ¿no? O lo invocante, la voz, O la voz, ¿no? dependencia de la voz. La dependencia de la voz, ¿no? O tiene una tendencia más bien voyeur, aunque sea un neurótico, ¿no? O sea, uno puede averiguar cuál es el objeto más o menos que más engancha con nosotros, por la historia que tuvimos con nuestra madre, en general, ¿no? Entonces, bueno, este cuentito es un ejemplo de cómo uno puede quedar enganchado a distintas situaciones. Este ejemplo lo cita Italo Calvino en el libro 6 propuestas para el próximo milenio, y la leyenda la creó un tal Barbery de Aubreville. ¿Cómo? Auberville, eso es. Que era un escritor romántico del siglo XIX. La tomó Italo Calvino, yo la descubrí ahí y la traje como ejemplo de lo que es el enganche fantasmático. En este caso bastante perverso, ¿no? Porque necrofilia, ¿no? Bueno, seguimos la próxima.